La elección de Benedicto XVI al trono de Pedro nos da la oportunidad para reflexionar acerca del papel del aporte de San Agustín a la configuración del cristianismo medieval y moderno, y también acerca de la influencia del doctor de Hipona en el pensamiento del doctor común de la Iglesia. El Santo Padre se dedicó intensamente en su juventud al estudio de San Agustín y de su discípulo San Buenaventura, ejercicio que lo marcó profundamente en su personalidad espiritual e intelectual. ¿Qué leemos en los signos de los tiempos acerca de esta decisión providencial? Santo Tomás de Aquino, como su contemporáneo, el doctor Seráfico, fue también un discípulo de San Agustín, el gran doctor de la gracia. Es ininteligible su pensamiento global, especialmente en teología, sin la consideración del aporte del gran africano. Pero también en filosofía su influjo es importante. En las cuestiones teológicas capitales de la Trinidad, la Cristología y la Gracia, Santo Tomás sigue de lleno a San Agustín. Así lo hace en la importante cuestión 109 acerca de la necesidad de la gracia en la prima secundae de la Suma. Veamos algunos puntos capitales en los que el angélico se inserta plenamente en la tradición patrística y cuya contribución será esclarecedora para el magisterio posterior de la Iglesia, especialmente en el Concilio de Trento, pero también y sobre todo en el ámbito político, en el Concilio Vaticano II. Para Santo Tomás, la capacidad de la inteligencia no está tan herida después de la caída original como lo está la de la voluntad. La corrupción del pecado, afirma, afectó más a la naturaleza humana en su apetito del bien que en su conocimiento de la verdad. Notemos la insistencia con la cual Santo Tomás utiliza en esta cuestión la palabra corrupción. Utilizando el Index Thomisticus, podemos establecer con absoluta certeza que el Akinate usa pocas veces la expresión naturaleza caída, mientras que se refiere casi siempre y muchas más veces a la corrupción de la naturaleza. O también, usando una analogía de origen médico, a la infección de la naturaleza. La infección de la naturaleza redunda en la infección de la persona por las concupiscencias actuales. Siguiendo a los padres de la Iglesia y a San Agustín, ipse est totus medicus noster, en una temática radicada en las palabras mismas del Salvador, se refiere en efecto a nuestro Señor Jesucristo como al médico divino. Como lo muestra la historia de la filosofía antigua, especialmente la de Aristóteles, es posible conocer la verdad natural incluso sin la gracia. No ocurre exactamente lo mismo respecto del querer el bien. Para conocer una verdad, afirma el Santo Doctor, de cualquier orden que sea, el hombre necesita de un auxilio divino mediante el cual el entendimiento sea impulsado a su propio acto. Pero no se requiere una nueva ilustración añadida a la luz natural para conocer cualquier verdad, sino únicamente para aquellas que sobrepasan el conocimiento natural. Lo que no impide que a veces Dios instruya milagrosamente a algunos con su gracia acerca de verdades que son del dominio de la razón natural, como también a veces realiza milagrosamente cosas que puede producir la naturaleza. Según el Akinate, la naturaleza del hombre puede ser considerada en el estado de integridad, antes del pecado, y en el de corrupción, que es el nuestro después del pecado original. Leamos un texto capital al respecto. En el estado de integridad, la capacidad de la virtud operativa del hombre era suficiente
para que con sus solas fuerzas naturales pudiese querer y hacer el bien proporcionado a su naturaleza, cuál es el bien de las virtudes adquiridas, pero no el bien que sobrepasa la naturaleza, cuál es el de las virtudes infusas. En el estado de naturaleza corrupta, instatu naturae corruptae, el hombre ya no está a la altura de lo que comporta su propia naturaleza, y por eso no puede, con sus solas fuerzas naturales, realizar todo el bien que le corresponde. Sin embargo, la naturaleza humana no fue corrompida totalmente por el pecado hasta el punto de quedar despojada de todo bien natural. Por eso, aún en este estado de degradación, puede el hombre, con sus propias fuerzas naturales, realizar algún bien particular, como edificar casas, plantar viñas y otras cosas así. Pero no puede llevar a cabo todo el bien que le es connatural sin incurrir en alguna deficiencia. Es como un enfermo, sicut homo infirmus, que puede ejecutar por sí mismo algunos movimientos, pero no logra la perfecta soltura del hombre sano mientras no sea curado con la ayuda de la medicina. El hombre, pues, después del pecado original, es principalmente un enfermo psíquico y también derivadamente corporal, que puede ser curado en sentido pleno, es decir, como persona humana, que implica, según Santo Tomás, totalidad, únicamente por la gracia, y en sentido parcial por medios naturales, como son los de la medicina corporal, los de la ayuda psíquica en sentido restringido, que no es el sentido en el cual entiende el psicoanálisis, el cual más bien es un método totalizador. Es claro para el Aquinate, ya desde este artículo, que el hombre no puede hacer el bien natural sin ser curado por la gracia. Lo reafirma en la última parte de la respuesta. Así pues, en el estado de naturaleza íntegra, el hombre solo necesita una fuerza sobreañadida gratuitamente a sus fuerzas naturales para obrar y querer el bien sobrenatural. En el estado de naturaleza corrupta, instatu naturae corruptae, la necesita a doble título. Primero, para ser curado, y luego para obrar el bien de la virtud sobrenatural, que es el bien meritorio. Además, en ambos estados necesita el hombre un auxilio divino que le impulse al bien obrar. El punto de apoyo para esta reflexión es la teología de San Agustín, citado en el Sed Contra. Dice el apóstol en la carta a los Romanos 9:16, no es del que quiere el querer, ni del que corre el correr, sino de Dios, que tiene misericordia. Y San Agustín, en el libro De Corruptione et Gratia, sin la gracia, ningún bien en absoluto hacen los hombres, ni al pensar, ni al querer y amar, ni al obrar. ¿Puede el hombre amar a Dios sobre todas las cosas con sus meras fuerzas naturales sin la gracia? El hombre, en estado de integridad, ordenaba el amor de sí mismo al amor de Dios como a su fin, y hacía otro tanto con el amor que tenía a las demás cosas, y así amaba a Dios más que a sí mismo y por encima de todo. Mas en el estado de naturaleza caída, el hombre flaquea en este terreno, porque el apetito de la voluntad racional, debido a la corrupción de la naturaleza, se inclina al bien privado, mientras no sea curado por la gracia divina. Debemos pues concluir que el hombre, en estado de integridad, no necesitaba un don gratuito añadido a los bienes de su naturaleza para amar a Dios sobre todas las cosas, aunque sí necesitaba el impulso de la moción divina. Pero en el estado de naturaleza corrupta, instatu naturae corruptae, necesita el hombre, incluso para lograr este amor, el auxilio de la gracia que cure su naturaleza. Analicemos ahora el artículo más importante para nuestro tema,
En efecto, parece que el hombre puede cumplir los preceptos de la ley sin la gracia, por sus solas fuerzas naturales. El sed contra se apoya todavía decididamente sobre la doctrina del doctor de Hipona. En cambio, está lo que dice San Agustín en el libro de Heresibus, que pertenece a la herejía de los pelagianos, creer que el hombre puede cumplir todos los preceptos divinos de la ley sin la gracia. La respuesta distingue, como lo hace Santo Tomás en toda esta cuestión, 109, el estado de integridad antes del pecado original y el de corrupción que es el nuestro. Los mandatos pueden ser cumplidos de un modo en cuanto a la sustancia de las obras, realizando actos de justicia, de fortaleza y de las demás virtudes. En el estado de integridad se podía cumplir todos los mandatos de la ley. En efecto, Dios no creó al hombre con naturaleza corrupta, de manera que tuviera que pecar por necesidad. Pero en el estado de naturaleza corrupta en el que el hombre incurre por su causa después de la creación, no puede guardar todos los preceptos divinos sin ser curado o restaurado por la gracia. De otro modo, los preceptos de la ley se cumplen no solo en cuanto a la sustancia de las obras, sino por caridad. De esta forma, no puede el hombre observar los preceptos legales en ningún estado. El Aquinate se refiere nuevamente a San Agustín, quien, habiendo dicho en el libro de Corrección et Gratia que sin la gracia no hacen los hombres absolutamente ningún bien, añade, porque necesitan de ella no sólo para que bajo su dirección sepan lo que deben obrar, sino para que con su ayuda cumplan por amor lo que saben. Como siempre, recuerda el doctor Angélico que en ambos estados de integridad y de corrupción, para observar los mandamientos se necesita el impulso motor de Dios. Es de notar la acentuación de Santo Tomás respecto de la última frase de San Agustín. En cierta manera se puede decir que su lectura es más agustiniana que el sentido de la expresión de Agustín mismo. Más aún, Santo Tomás radicaliza su posición respecto de la de su propio comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. La doctrina que sostiene en la Suma, por el contrario, está ya claramente delineada en las cuestiones disputadas sobre la verdad, siguiendo también a San Agustín. Lo mismo en el comentario a la Carta a los Romanos, donde trata de excluir cualquier posibilidad de interpretación pelagiana del texto de San Pablo, que dice que los gentiles para ellos mismos son ley, cuando la cumplen naturalmente. Veamos todavía un texto fundamental de la misma cuestión, que añade a lo dicho la descripción del proceso por el cual se hace imposible, de hecho, en nuestro estado de miseria, esto es una expresión de Santo Tomás también, aunque no puse la cita, evitar el pecado sin la gracia. Utrum homo sine gratia possit non peccare. Esto es el artículo. El hombre puede ser considerado bien en el estado de naturaleza íntegra, bien en el estado de naturaleza corrupta, secundum statum naturae corruptae. En el primero de estos estados podía el hombre, aún sin la gracia, evitar el pecado, tanto mortal como venial, puesto que pecar consiste en apartarse de lo que es conforme a la naturaleza. Y esto podía el hombre evitarlo cuando su naturaleza estaba intacta. Necesitaba, sin embargo, el auxilio de Dios, que lo conservara en el bien, puesto que sin este auxilio la naturaleza misma caería en la nada. Mas, en el estado de naturaleza corrupta, instatu naturae corruptae, para evitar todo pecado, necesita el hombre la gracia habitual, que venga a restaurar la naturaleza. Sin embargo, esta restauración durante la vida presente se realiza ante todo en la mente, sin que el apetito carnal sea rectificado por completo. De aquí que San Pablo
asumiendo la representación del hombre reparado, diga en la carta a los Romanos 7:25: yo mismo con el espíritu sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Por lo demás, en este estado el hombre puede evitar el pecado mortal, que radica en la razón, como se expuso arriba, pero no puede eludir todo pecado venial, debido a la corrupción del apetito inferior de la sensualidad, cuyos movimientos pueden ser reprimidos por la razón uno a uno, de aquí su condición de pecado y acto voluntario. Pero no todos ellos, porque mientras atiende a uno, se le desmanda otro. Y tampoco puede la razón mantenerse siempre vigilante para someterlos todos, como ya hemos dicho. De igual manera, antes de que la razón humana en estado de pecado mortal sea reparada por la gracia santificante, puede evitar los pecados mortales uno a uno, y por algún tiempo, pues no es necesario que esté siempre pecando en acto. Pero es imposible que permanezca mucho tiempo sin pecar mortalmente. De aquí esta advertencia de San Gregorio en el comentario a Ezequiel: el pecado que no es borrado enseguida mediante la penitencia, por su propio peso conduce a otro pecado. La causa de esto es que así como el apetito inferior debe estar sometido a la razón a su vez debe estar sometida a Dios, en quien ha de poner el fin de sus apetencias. Pues los actos humanos deben ser regulados por el fin, al igual que los movimientos del apetito inferior tienen que ser guiados por el juicio de la razón. Ahora bien, lo mismo que en el apetito inferior no sometido plenamente a la razón, es inevitable que surjan de vez en cuando movimientos desarreglados, así también tienen que aparecer movimientos desordenados en la razón natural, que se encuentra en estado de insubordinación a Dios. Porque cuando el hombre no tiene su corazón de tal manera fijo en Dios, que ni por conseguir provecho ni por evitar daño consienta en apartarse de Él, le salen al encuentro multitud de cosas que por alcanzarlas o por rehuirlas le inducen a apartarse de Dios por la infracción de sus mandatos, y así cae en el pecado mortal. Sobre todo porque cuando tiene que actuar de improviso, el hombre obra de acuerdo con fines prefijados y con hábitos previamente adquiridos, según observa el filósofo en el tercer libro de la Ética. Mediante la premeditación puede sin duda eludir en alguno de sus actos el condicionamiento de los fines preconcebidos y de las inclinaciones habituales. Pero como no puede mantenerse siempre en estado de premeditación, es imposible que permanezca mucho tiempo sin obrar a impulsos de la voluntad insubordinada a Dios, a no ser que sea prontamente reintegrada por la gracia a su debida subordinación. Pido perdón por lo largo que es la cita de Santo Tomás, que normalmente no se usa en una exposición así, pero como es una doctrina poco conocida y muy importante, me atreví a ponerla. Más aún, quien ya tiene la gracia necesita todavía nuevas gracias, porque aunque esté sanado en cuanto a la mente, permanece en él la corrupción y la infección en cuanto a la carne. Corruptio et infectio quantum ad carnem, por la cual sirve a la ley del pecado, según cuanto enseñaba el apóstol de los gentiles en la carta a los Romanos. Permanece también como fruto del pecado cierta obscuridad de ignorancia en el intelecto, quaedam ignorantia e obscuritas in intellectu. El realismo tomista lleva a reconocer en la historia de la humanidad la causa de los errores continuos de la razón a todos los niveles. Cuanto afirma el Aquinate, es capital en la fundación de una auténtica psicología que considere integralmente la persona en su condición concreta, como corresponde a esta disciplina. La doctrina de Santo Tomás, que es la de San Agustín y la de la tradición en general,
ha sido plenamente confirmada por el Magisterio como intérprete autorizado de la Sagrada Escritura. Veamos en primer lugar cuánto dice el Concilio de Trento, refiriéndose al tema de que con cualquier pecado mortal se pierde la gracia, pero no la fe. Se ha de tener también, por cierto, contra los astutos ingenios de algunos que seducen con dulces palabras y bendiciones los corazones inocentes, que la gracia que se ha recibido en la justificación se pierde no solamente con la infidelidad, por la que perece aún la misma fe, sino también con cualquiera otro pecado mortal. Aunque la fe se conserve, defendiendo en esto la doctrina de la divina ley, que excluye del reino de Dios no solo a los infieles, sino también a los fieles que caen en la fornicación, los adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrones, avaros, vinosos, maldicientes, arrebatadores y todos los demás que caen en pecados mortales, pues pueden abstenerse de ellos con el auxilio de la gracia divina y quedan por ello separados de la gracia de Cristo. Se puede evitar esos pecados con la gracia. Además, afirma el Sacro Sínodo del siglo XVI, ante todas estas cosas, declara el Santo Concilio, que para entender bien y sinceramente la doctrina de la justificación, es necesario conozcan todos y confiesen que habiendo perdido todos los hombres la inocencia en la prevaricación de Adán, hechos inmundos, y como el apóstol dice, hijos de la ira por naturaleza, según se expuso en el decreto del pecado original, en tanto grado eran esclavos del demonio, esclavos del pecado, y estaban bajo el imperio del demonio y de la muerte, que no sólo los gentiles por las fuerzas de la naturaleza, pero ni aun los judíos por la misma letra de la ley de Moisés podían levantarse o lograr su libertad. No obstante que el libre albedrío no estaba extinguido en ellos, aunque sí debilitadas sus fuerzas e inclinado al mal. Con este motivo, el Padre Celestial, Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, envió a los hombres, cuando llegó aquella dichosa plenitud del tiempo, a Jesucristo, su Hijo, manifestado y prometido a muchos santos padres antes de la ley, y en el tiempo de ella, para que redimiese a los judíos que vivían en la ley, y los gentiles que no aspiraban a la santidad la lograsen, y todos recibiesen la adopción de hijos. A este mismo propuso Dios por reconciliador de nuestros pecados, mediante la fe en su pasión, y no solo de nuestros pecados, sino los de todo el mundo. No obstante, aunque Jesucristo murió por todos, no todos participan del beneficio de su muerte, sino solo aquellos a quienes se comunican los méritos de su pasión. Porque así como no nacerían los hombres efectivamente injustos si no naciesen propagados de Adán, pues siendo concebidos por él mismo contraen por esta propagación su propia injusticia, del mismo modo, si no renaciesen en Jesucristo, jamás serían justificados, pues en esta regeneración se les confiere por el mérito de la pasión de Cristo la gracia con que se hacen justos. Por este beneficio nos exhorta el apóstol a dar siempre gracias al Padre Eterno, que nos hizo dignos de entrar a la parte de la suerte de los santos en la gloria. Nos sacó del poder de las tinieblas y nos transfirió al reino de su Hijo muy amado, en el que logramos la redención y el perdón de los pecados. Naturalmente, el concilio entiende la justificación en sentido tradicional y muy especialmente en el de Santo Tomás, para quien la justicia que se adquiere por la gracia no es solamente lo sobrenatural considerado abstractamente en cuanto tal, sino la misma justicia natural que corresponde a las acciones humanas en cuanto humanas,
en el ámbito ético-político del cual hablaba Aristóteles, que abarca todas las virtudes morales. Afirma el Aquinate: la justificación no se dice tal de la justicia legal, la cual es toda virtud, sino desde la justicia que dice rectitud general en el alma, por la cual más que por la gracia es llamada tal la justificación. Porque a esta justicia se opone directa e inmediatamente todo pecado, ya que toca todas las potencias del alma. En cambio, la gracia está en la esencia del alma. Recordemos todavía a esta luz los contundentes cánones sobre la justificación del Concilio de Trento. Canon primero: si alguno dijere que el hombre puede justificarse delante de Dios por sus obras, que se realizan por las fuerzas de la naturaleza humana o por la doctrina de la ley, sin gracia divina por Cristo Jesús, sea anatema. Canon segundo: si alguno dijere que la gracia divina se da por medio de Cristo Jesús solo a fin de que el hombre pueda más fácilmente vivir justamente y merecer la vida eterna, como si una y otra cosa las pudiera por medio del libre albedrío sin la gracia, si bien con trabajo y dificultad, sea anatema. Para Santo Tomás y para el Magisterio, esta doctrina, basada directamente sobre la revelación divina de las Sagradas Escrituras, tiene consecuencias en el campo político en dos sentidos. En primer lugar, como ya recordamos, en aquel según el cual el bien humano en cuanto humano es político, como enseñaba Aristóteles, a diferencia del bien de la contemplación, que es divino, y no se cumple humanamente en sociedad. En segundo lugar, en cuanto atañe justamente a la sociedad compuesta de una multitud de hombres en busca de un bien común. En este último aspecto está iluminado especialmente por el magisterio de los tiempos modernos y especialmente por el del Concilio Vaticano II. Para Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, pero incluso en el contexto de la cristiandad, hay que decir que la multitud de los hombres, en vez de guiarse por la razón, se guía por las pasiones en busca de los bienes sensitivos. La multitud, dice en el De Veritate, sigue en general las inclinaciones naturales, en cuanto los hombres de la multitud se acomodan a las pasiones. Pero los sabios superan por la razón las pasiones e inclinaciones predichas. De más está decir que en nuestra época no constituye una excepción a cuanto afirmado por el Aquinate. El Concilio Vaticano II recibe plenamente, como decíamos, esta doctrina tradicional. Leamos en el Concilio: cuando la realidad social se ve viciada por las consecuencias del pecado, el hombre, inclinado ya al mal desde su nacimiento, encuentra nuevos estímulos para el pecado, los cuales sólo pueden vencerse con denodado esfuerzo, ayudado por la gracia. El Señor desea dilatar su reino también por mediación de los fieles laicos, un reino de verdad y de vida, un reino de santidad y de gracia, un reino de justicia, de amor y de paz, en el cual la misma criatura quedará libre de la servidumbre de la corrupción, en la libertad de la gloria de los hijos de Dios, como dice la carta a los Romanos. Si la persona humana, en lo tocante al cumplimiento de su vocación, incluida la religiosa, recibe mucho de esta vida en sociedad, no se puede, sin embargo, negar que las circunstancias sociales en que vive y en que está como inmersa desde su infancia, con frecuencia le apartan del bien y le inducen al mal. Es cierto que las perturbaciones que tan frecuentemente agitan la realidad social proceden en parte de las tensiones propias de las estructuras económicas, políticas y sociales, pero proceden sobre todo de la soberbia y del egoísmo humanos, que transforman también el ambiente social.
Continúa en otro lugar el concilio: nadie por sí y por sus propias fuerzas se libra del pecado, ni se eleva sobre sí mismo. Nadie se ve enteramente libre de su debilidad, de su soledad y de su servidumbre, sino que todos tienen necesidad de Cristo modelo, maestro, liberador, salvador y vivificador. En realidad, el Evangelio fue el fermento de la libertad y del progreso en la historia humana, incluso temporal, y se presenta constantemente como germen de fraternidad, de unidad y de paz. No carece, pues, de motivo que los fieles celebren a Cristo como esperanza de las gentes y salvador de ellas. El concilio no podía ilustrar de manera más contundente la doctrina tradicional que encontramos en San Agustín y en Santo Tomás, aplicada al ámbito ético-político. Es claro, pues, que para cumplir el orden natural en la vida humana, individual y socialmente considerada, hace falta la gracia divina que nos llega por la mediación de Jesucristo nuestro Señor. Lo que nos enseña la revelación divina coincide perfectamente con lo que observamos de manera experimental en la realidad del mundo de hoy, que no es solamente la realidad de las sociedades, sino también la de los estados y de sus legislaciones, constituidas no pocas veces no solamente de manera antinatural, sino también apóstata, como acabamos de constatarlo en las leyes promulgadas en nuestra ex madre patria. Que sirvan estas reflexiones, al menos, para mantener despierto entre los tomistas el auténtico sentido de la doctrina de la gracia del doctor común de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, maestro de humanidad y de vida divina. Vamos.